cetoacidosis diabética. Está bien. Tenemos entonces... el problema. Bien, ahí está bien. Listo, entonces, ¿qué es la cetoacidosis diabética en sí? Es, bueno, como les dije, las complicaciones agudas de la diabetes van a ser tres principalmente, lo que es la cetoacidosis diabética, lo que es un estado hiperglucémico y a lo contrario, lo que es una hipoglucemia, que es también una complicación aguda dentro del mismo cuadro, ¿ok? Yendo a lo que es la parte de la cetoacidosis diabética, es una complicación aguda de descompensación metabólica, en la cual existe un descenso que es considerado prácticamente absoluto de insulina, ya es más frecuente obviamente por este motivo en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y se caracteriza por la presencia obviamente de hiperglucemia, de cuerpos cetónicos en orina, dando una hipercetonemia. La etiología del problema pueden ser estados de ayuno prolongado. Los ayunos prolongados favorecen los estados de cetosis, estados de inanición igualmente favorecen los estados de cetosis, porque recuerden que si yo estoy en un periodo de ayuno de ingesta de comida ausente, yo voy a tener que buscar fuentes ajenas a los hidratos de carbono, que es mediante mecanismos de gluconeogénesis, y una de esas fuentes son los ácidos grasos, ¿ya? Y muchas veces el metabolismo puede darme formación de cuerpos cetónicos, ¿ya? Procesos infecciosos pueden desencadenar también esta complicación, complicaciones o eventos graves como los accidentes cerebrovasculares o cardiovasculares, el uso de fármacos, por ejemplo, los glucocorticoides, recuerden que son hormonas contrarreguladoras y por lo tanto van a favorecer lo que es lipólisis y disminución de lo que es la insulinosensibilidad. Pancreatitis, obviamente, por daño a nivel pancreático y de célula beta. Traumatismos graves, ¿no? Por ejemplo, un trauma a nivel pancreático que puede provocar deficiencia de célula beta y deficiencia de secreción de insulina. Epidemiológicamente es un problema costoso, ¿sí? Porque requiere un tratamiento que es multidisciplinario y la cetoacidosis diabética es una de las principales causas de muerte en personas diabéticas menores o iguales a 24 años. O sea, eso hace o muestra, refleja un poco que es más frecuente en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, diabetes en etapas tempranas de la vida, con una tasa de muerte que va hasta el 2-3% aproximadamente. Recordar que la diabetes es una causa de mortalidad alta en nuestro medio. Uno de cada 10 ecuatorianos entre los 50 y 59 años sufre de diabetes. Entenderán ahí el problema que significa, ¿ya? ¿Qué ocurre en lo que es la cetoacidosis diabética? Nosotros tenemos una diabetes per se, que sabemos que es un debut con una glucosa alta, que se asocia a complicaciones de tipo crónico. La complicación aguda, ¿por qué se da entonces? ¿Ya? Recordemos el principio normal. El principio normal es que la insulina estimula el almacenamiento de energía. Eso habíamos discutido en homeostasis de glucosa, ¿no? La insulina favorece el almacenamiento, el guardar energía para situaciones de uso intermedio, como es el glucógeno, o para uso a largo plazo, en forma de ácidos grasos libres almacenados como triglicéridos. Esas son las dos fuentes de depósito de glucosa que yo tengo, y esto es estimulado por la insulina. En el estado de diabetes, cetoacidosis diabética específicamente, o estado hiperglucémico hiperosmolar, por deficiencia, puede ser la secreción, como puede ser en acción de la insulina, porque ojo, la cetoacidosis no solo en tipo 1, sino también en tipo 2, la glucosa no entra a las células y no se genera el metabolismo intermedio de energía, dando una sensación de ayuno a nivel de la célula y por lo tanto haciendo que aumente lo que es la producción de glucosa, porque la célula siente que no existe el suficiente suministro de glucosa para la generación de energía para los procesos celulares. ¿Qué hacen entonces? Estimular la producción de glucosa. Y una de esas fuentes justamente es el proceso de gluconeogénesis, ¿ya? A través del uso de glicerol, aminoácidos, piruvato, lactato, piruvato principalmente aquí importante, porque generalmente el piruvato en forma normal va a favorecer lo que es un metabolismo normal, pero en situaciones de carencia va a favorecer la generación de cuerpos cetónicos, como ya vamos a ver después. Tenemos entonces un aumento de las hormonas contrarreguladoras. Si yo tengo una deficiencia aparente, una pseudo deficiencia de lo que es la glucosa a nivel del interior de la célula, yo voy a tener un aumento de mis hormonas contrarreguladoras. Las hormonas contrarreguladoras van a estimular justamente lo que es
la producción de glucosa. Nosotros sabemos cuáles son esas contrarreguladoras. Tenemos el glucagón, tenemos a las catecolaminas, tenemos al cortisol principalmente, de acción un poco más rápida, sobre todo lo que es glucagón y catecolaminas, ¿sí? Tengo un aumento de las hormonas contrarreguladoras y tengo algunas que son estimuladas principalmente por lo que es el glucagón y otras que son inhibidas por el glucagón, como podemos ver en la parte inferior. Siguen, por favor, por los puntos positivos. Tenemos el glucagón, estimula lo que es la gluconeogénesis hepática, por lo tanto favorece la producción de glucosa, a su vez favorece la conversión de glucógeno a glucosa por glucólisis, glucogenólisis, perdón, igualmente favoreciendo la producción de glucosa. El glucagón inhibe la lipogénesis, o sea, inhibe lo que es el almacenamiento de los ácidos grasos en forma de triglicéridos y por lo tanto esos ácidos grasos como triglicéridos esos ácidos grasos libres van a favorecer en sí la formación de cuerpos cetónicos durante su proceso de conversión, ¿sí? De esta manera yo voy a tener un aumento de lo que son mecanismos de gluconeogénesis que van a llegar al hígado y de esa manera va a formarse una tormenta caótica a nivel hepático, ¿ya? Debido a que yo voy a tener un gran suministro de sustratos energéticos que no van a poder ser metabolizados. Como podemos ver en la parte superior, en el cuadro, en el gráfico, en la parte superior, yo tengo en el proceso de cetoacidosis un aumento del proceso de gluconeogénesis y una disminución en el proceso de glicólisis, ¿sí? Consecuentemente, al tener una disminución en el proceso de glicólisis, sigue en el gráfico, yo tengo una disminución de lo que es el piruvato. El piruvato es importante, ¿para qué? Para que los ácidos grasos libres convertidos a acetilcoenzima A puedan entrar en el ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs, y favorecer la generación de ATP. ¿Qué ocurre? Si yo no tengo piruvato, el acetilcoenzima A no puede entrar al ciclo del ácido tricarboxílico, ciclo de Krebs, y por lo tanto, el acetilcoenzima A es derivado hacia la formación de cuerpos cetónicos, ¿ok? Entonces, de esa manera se favorece lo que es la generación de cuerpos cetónicos en los pacientes que tienen cetoacidosis diabética principalmente. Otro punto importante es que la insulina, cuando está presente, inhibe o favorece la producción de lo que es malonilcoenzima. Siguiendo el gráfico anterior, nosotros vimos justamente que el acetilcoenzima A es derivado de la formación de cuerpos cetónicos porque no es capaz de entrar en el ciclo de Krebs para la generación de energía. Siguiendo en este mismo proceso, el acetilcoenzima A, ¿ya? Generalmente, mediante el mecanismo de el malonilcoenzima A que ustedes ven aquí, cuando la insulina está presente, el malonilcoenzima A impide la entrada justamente del acetilcoenzima A para la generación de lo que son cuerpos cetónicos. Si yo tengo una disminución de insulina y un aumento de glucagón, yo tengo una disminución de este malonilcoenzima A. ¿Qué tengo consecuentemente? Tengo que los ácidos grasos van a entrar y van a favorecer o se va a producir la generación de cuerpos cetónicos, que normalmente es inhibido por la insulina y el malonilcoenzima A. Consecuentemente, yo al final tengo la generación de beta-hidroxibutirato y acetoacetato, que son los dos cetoácidos principales que voy a tener consecuencia de esta producción. Yendo a un resumen en forma general de la fisiopatología, podemos decir que la deficiencia absoluta de insulina que aparentemente existe en este proceso, sea por estrés, infección o aplicación insuficiente de insulina como ejemplos, van a estimular las hormonas contrarreguladoras, principalmente glucagón, cortisol, catecolaminas y hormona de crecimiento, van a favorecer o van a estimular la búsqueda de energía para la formación de glucosa, que puede ser mediante lipólisis, ¿ya? Que proteólisis también, ¿ya? Todo es a base de buscar sustrato energético para gluconeogénesis, generación de glucosa, y de esa manera favorecer el suministro de energía a la célula. Que como ustedes imaginarán, mientras no haya insulina, ese sustrato energético generado aparentemente va a tener efecto nulo debido a que no va a poder entrar al interior de la célula para ejercer su acción, ¿ya? Esto, consecuentemente, ¿qué me va a producir? Me va a producir hiperglucemia porque la glucosa no va a poder entrar dentro de la célula. Esa hiperglucemia en exceso me va a producir una pérdida de glucospolorina, glucosuria. Esa glucosuria me va a favorecer pérdida de agua y electrolitos, me va a favorecer deshidratación
y en algunos casos hasta disfunción a nivel de la que es la parte renal, ¿ok? Entonces, como ustedes ven, dentro de la fisiopatología todo va encajando, ¿ya? Y consecuentemente el paciente que debuta con una cetoacidosis diabética es un paciente con glucosa elevada, es un paciente deshidratado, típico de la enfermedad. Los síntomas justamente, nivel alto de azúcar, debilidad o fatiga, sed, náusea, vómitos, el aliento con olor a fruta que generalmente tienen este grupo de pacientes, la confusión, el dolor abdominal, ¿ya? Aumento de la frecuencia urinaria, en el cual el paciente tiene glucosuria, disney en algunos casos, esto va a depender del grado de cetoacidosis que tiene el paciente, porque existen diferentes grados de la misma. Y para eso justamente tenemos grados de cetoacidosis diabética, porque puede haber grados leves hasta que se van a llevar al estupor. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vamos a establecer un diagnóstico de una cetoacidosis diabética, tenemos una sospecha de una cetoacidosis diabética, el primer paso, como se imaginarán, va a ser la realización de una gasometría, ¿sí? Ante un paciente con una glucosa elevada que esté debutando, siempre es importante descartar alteraciones del metabolismo ácido-base. Y hacer una gasometría es esencial en estos casos para establecer una diferenciación entre si es una cetoacidosis, un estado hiperosmolar o una descompensación diabética simple que no se acompaña de alteración del estado ácido-base. En este caso, si tengo una alteración de este estado, lo clasifico en una cetoacidosis leve, moderada o severa, dependiendo del pH principalmente. La glucosa por encima de 250 es una característica de la enfermedad. El pH va descendiendo conforme la severidad, llegando a un pH de menos 7 en forma severa y de 7,5 por abajo de 7,25 para el diagnóstico de formas leves. Un descenso progresivamente de bicarbonato, porque es una acidosis de tipo metabólica, con un bicarbonato hasta menos de 10 en la forma severa y de 15 a 18 en la forma leve. Presencia de cuerpos cetónicos, que es típico de la enfermedad. La osmolaridad es variable, en este caso no es un aumento de la osmolaridad, es diferente del estado hiperglucémico y hiperosmolar. Tengo un anion gap aumentado, ¿ya? Que me indica justamente que es un problema a nivel metabólico, ¿ya? El anion gap generalmente está por encima de 12. Tengo un estado mental alerta en el paciente de grado leve y estuporoso, incluso en coma en el paciente con la forma severa, ¿sí? Entonces, con una gasometría, como primer paso, yo voy a establecer de un inicio si estamos ante una cetoacidosis leve, moderada o severa, y el tratamiento también va a variar un poco dependiendo de los mismos. Para hacer diagnóstico diferencial de cetosis y diversas acidosis metabólicas existen algunas diferencias, eso van a ir aprendiendo con la práctica. En todo caso, con la cetoacidosis diabética, como podemos ver, tenemos glucosa elevada, pH disminuido, un anion gap aumentado, cuerpos cetónicos presentes, osmolaridad sérica aumentada. La cetosis en ayuno, que es algo que se presenta si un paciente no ingiere comida, tengo la glucosa normal, tengo un pH normal, anion gap normal, cuerpos cetónicos presentes porque se van a generar cuerpos cetónicos en consecuencia del ayuno y una osmolaridad sérica normal. Cuando tengo acidosis láctica, por ejemplo, tengo una glucosa que está normal, tengo un pH que está disminuido, tengo un anion gap aumentado, tengo cuerpos cetónicos normales o aumentados y tengo una osmolaridad sérica normal, ¿sí? Esto es solamente como un ejemplo de diferenciación. ¿Qué hago ante un paciente que viene con una cetoacidosis diabética? Le he visto, tiene una glucosa alta, le hago una gasometría, le sale una forma leve, moderada o severa. Eh, Obviamente ustedes van a hacer una historia clínica completa en el paciente, ver antecedentes, y una vez visto eso, ustedes van a ver si requieren hacer algo adicional antes o directamente es directo al tratamiento, que puede ser una corrección del desequilibrio electrolítico, una normalización de la glucosa, que no tiene que ser acelerado, eso es un punto importante, no es el objetivo bajar de golpe la glucosa, sino bajar de una manera adecuada que disminuye el riesgo de lo que es mielinolisis pontina. Restaurar el equilibrio ácido-base siempre es el objetivo, tratar la causa precipitante, si es que es una causa externa, si es que hay algún proceso infeccioso, por ejemplo, o alguna causa ajena a la propia diabetes, y desarrollo de un programa educativo para prevenir la recaída en el mismo. La investigación inicial que ustedes deben hacer, como se imaginarán, va a ser la medición de función renal, gasometría, valores de glucosa, evaluar cuerpos cetónicos, biometría hemática. En casos de que sospechen ustedes algo adicional, involucraremos lo que son hemocultivos, involucraremos lo que es un electrocardiograma, una radiografía de tórax, exámenes de orina, monitoreo cardíaco, simetría,
Esto van a ser guiados en ustedes de acuerdo a la clínica que ustedes encuentren en el paciente. Hay pacientes que llegan asintomáticos y se les hace un diagnóstico, y hay pacientes que vienen totalmente descompensados y van a requerir todo lo que ustedes están viendo aquí. Eso ya va a ser individualizado de paciente a paciente. ¿Sí? Uno de los primeros puntos que ustedes deben hacer cuando ustedes están tratando una patología de este tipo, recuerden, es una complicación aguda. Por lo tanto, ustedes deben enfocarse en los problemas graves que el paciente tiene en ese momento. Que como ven, de acuerdo a la fisiopatología, termina siendo la glucosa alta, la acidosis, la deshidratación en ese grupo. ¿Ok? Entonces, el manejo en ausencia de insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, porque estos son estados en los cuales no puedo sobrecargar de volumen al paciente o sobrecargar tampoco de insulina, sobre todo viendo la parte renal, yo debo iniciar rápidamente la reposición de líquidos con solución salina, generalmente solución isotónica, solución salina al 0,9 a velocidad de hasta 1 litro por hora en la primera hora. ¿Ya? Y el potasio cobra importancia aquí, ¿ya? Generalmente, recuerden que cuando yo tengo una hipocalemia, esa hipocalemia puede ser acelerada por la administración de insulina, porque la insulina favorece la entrada de potasio a nivel intracelular. Si yo tengo una hipocalemia ya antes del inicio de la insulinoterapia, administrar insulina aumentará esa hipocalemia. Por lo tanto, eso debe ser corregido antes de empezar la administración propiamente de lo que es insulinoterapia, ¿ya? Entonces, generalmente se recomienda que si tengo un potasio más de 5,3 no voy a hacer absolutamente nada, entre 3,3 y 5,3 puedo agregar un poco de potasio en la solución salina para mantener valores normales, y si tengo un valor menor a 3,3 puedo administrar de 20 a 30 mil equivalencias a obtener un potasio normal. Es muy importante la vigilancia de este electrolito, porque de lo contrario puedo desencadenar hipocalemias y alteraciones en el ritmo cardíaco. La insulina favorece la entrada de potasio en la célula y por lo tanto es importante tratarla antes de la administración de insulina, ¿sí? Algoritmos ustedes van a encontrar varios en el manejo de lo que es acidosis diabética, pero en general el uso de la insulina sigue una infusión, ¿sí? La administración de insulina cuando yo tengo complicaciones agudas como es la cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar, generalmente se hace una administración de insulina en bomba, ¿ok? Porque la administración en este caso es intravenosa, no es como una descompensación diabética simple en la cual el tratamiento se puede basar en el uso de insulina subcutánea. Para una rapidez mayor en el descenso de la glucosa, la administración de insulina endovenosa es el mecanismo recomendado actualmente, ¿sí? Entonces, una vez, siguiendo desde la izquierda, ¿ya? Iniciamos una vez ya que el potasio esté en un rango adecuado y no haya signos de hipovolemia, aunque es probable que ustedes no van a esperar a compensar toda la volemia en el paciente para iniciar la reposición, pero vamos a iniciar lo que es la bomba de insulina, ¿sí? Por vía intravenosa, generalmente la dosis de cálculo, actualmente el bolo ya no está tan recomendado, pero se puede recomendar en algunos casos. La insulina regular o insulina rápida que ustedes conocen, la que existe aquí en nuestro medio, a dosis de 0,1 a 0,15 unidades por kilo, hasta unas 10 unidades máximo bolo que se administra el paciente en ese momento, y una infusión continua de insulina calculada a 0,1 unidades kilo hora intravenoso, igualmente máximo 10 unidades por hora, ¿sí? Ojo, este punto rojo que está aquí, si la glucosa no disminuye de 50 a 70 miligramos por decilitro por hora en la primera hora, yo incremento un poco la dosis de la insulina hasta que la glucosa disminuya a 50 a 70, ¿ya? Entiendo por esto que mi objetivo de descenso es de 50 a 70 miligramos decilitro hora. Yo no quiero que el paciente que esté en 600 a la hora baje a 200. Ese no es el objetivo del control, porque eso aumenta el riesgo de edema cerebral, mielinolisis pontina u otros alteraciones, por lo tanto no se recomienda hacer ese tipo de modificación. El descenso de glucosa tiene que ser lento, no tiene que ser un descenso acelerado o puede también dar complicaciones, hay que tener mucho cuidado con eso. La recomendación de descenso es de 50 a 70 miligramos de decilitro por hora. Si es que no está bajando en ese ritmo, aumenta un poco la dosis hasta obtener ese rango. ¿Ok? Y una vez que la glucosa llega a estar menor a 200, tengo que disminuir la infusión intravenosa de insulina, ¿ya? E incluso ya pensar en administrar análogos o usar ya insulina subcutánea para empezar a ver el control del paciente. Ojo, que ustedes mientras están disminuyendo los valores de glucosa, están mejorando el estado ácido-base del paciente, porque recuerden que este estado de acidosis en el paciente es consecuencia de una deficiencia de insulina.
Una vez que ustedes administran insulina, ustedes están corrigiendo la acidosis en ese paciente. Pero si ustedes le quitan la insulina, no administran de manera adecuada, la acidosis puede no ser resuelta. Entonces, ustedes, para considerar que está resuelto esto, tienen que ver que la gasometría esté ya normal. De lo contrario, el paciente va a seguir en estado acidótico. ¿Ya? Ahora, como pueden ver, todo lo que les indiqué está en la parte superior. Si nosotros vamos a la parte inferior, vemos una cetoacidosis diabética no complicada que existen también, les pongo por ejemplo las formas leves. Se puede administrar un tratamiento por vía subcutánea, vía intramuscular, incluso en algunos casos, ¿ya? El uso de análogos de insulina, ¿sí? Se puede realizar eso también. Se ha visto que en las formas leves el paciente puede ser controlado solamente a base de insulina subcutánea y no necesariamente administrar insulina intravenosa, debido a que no es una complicación severa y por lo tanto el paciente puede responder bien a la medicación. ¿Preguntas que tengan hasta este momento? ¿Pueden levantar la mano? Doctor, esto de la Levante la insulina... mano, por favor. Perdón. Esto Denise. solamente... ya, perdón, doctor. Buenas tardes. Esta de la insulina solamente ocupamos con los pacientes que se encuentren descompensados, o sea, el paciente que llegó a emergencias y nosotros actuamos con esto, o también pacientes que van a consulta. ¿Se refiere al uso de insulina como sea? ¿En general, intravenoso, subcutáneo? Así, intravenoso. Ya, el uso de insulina intravenosa es exclusivamente en bomba, entonces en consulta no vamos a utilizar bomba de insulina, ¿no? Pero obviamente si tenemos un paciente, le pongo un ejemplo que es un paciente que llega a su consulta y que está debutando con una diabetes y que está con una glucosa mayor a 250, es importante hacer una evaluación clínica para ver si existen signos de complicación. De lo contrario, si no es así, se puede iniciar tratamiento solamente a base de insulina subcutánea, ¿ya? Pero es importante evaluar si existe alguna complicación adicional en el paciente. O sea, no es que voy a hacer gasometría en todos los pacientes que están haciendo debut diabético, no. Va a depender de la severidad de la glucosa en el paciente, va a depender del grado de complicaciones que usted ve en el paciente. Pero por lo general, un paciente que está debutando en la consulta, ejemplo típico, generalmente se le inicia insulina de forma subcutánea si el paciente no tiene complicaciones adicionales. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Emily. Entonces, doctor, ¿cómo tratamos cetoacidosis e insuficiencia renal? Listo, entonces vamos. Ya. ¿Cómo trataríamos? Usted mismo. Por el índice. Es que no sé cómo trataría por la insuficiencia renal porque me quedó eso, o sea, no le entendí bien, o sea, cómo le compenso a ese paciente. ¿Cuál es el problema en insuficiencia renal? La eliminación de los líquidos. Con la base teórica. Ya. Entonces, ¿Cómo ¿cuál sería el vamos a problema principal aquí? hablado de Disminuir, o sea, no se daría tanta solución salina? Y la parte clínica. Pero en lo que Obviamente van a tener que hacer, bueno, va a depender, ¿no? Si estamos hablando de un paciente, les pongo en hemodiálisis ya, por ejemplo, les pongo la complicación más grande, pero es un paciente con una insuficiencia renal en estadio 3B o 3A, por ejemplo, ¿ya? La administración de líquidos obviamente va a tener que ser menor, y ese es un punto importante a tomar en consideración, al igual que en un paciente con insuficiencia cardíaca, tiene también que vigilar el volumen de líquido que le van a administrar. Y también tienen que ver el volumen, o mejor dicho, la dosis de insulina que le van a administrar para que no haga hipoglucemia, porque el riesgo va a ser mayor en ese grupo de pacientes. El tratamiento va a tener que ser, en cierta manera, parecido, pero en este caso, cuando tengo pacientes con este grado de complicación, muchas veces el acceso venoso central para el manejo de la cantidad de líquido a administrar es más recomendado. ¿Ok? con signos Gracias, y doctor. síntomas. Ya, Ludwig. Una preguntita. ¿Qué tan recomendable es utilizar una perfusión de suero glucosado al 5% cuando la cifra de la glucosa ya está por los 250? Es muy recomendada, la verdad, y la verdad está faltando eso aquí porque este algoritmo está incompleto, más adelante está otro. Cuando nosotros tenemos ya un descenso de glucosa progresivo y cuando yo tengo un descenso por debajo de 250, quiero evitar justamente que el paciente entre en hipoglucemia por la administración de la insulina. Entonces, casi la recomendación es una solución en hiela, ¿verdad? De dextrosa con solución salina para que de esa manera el descenso sea menos brusco
y de esa manera evite que el paciente tenga hipoglucemia y al mismo tiempo termine de corregir su estado ácido-base. Porque muchas veces yo puedo tener un descenso de la glucosa ya a 200 inclusive menos, pero el paciente todavía puede estar acidótico y por lo tanto no le puedo suspender la insulina hasta que eso esté corregido. ¿Ok? Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? Bueno, sigamos, tengo más algoritmos aquí, ¿sí? La parte final, véanla ahí, por favor, mantener la glucosa sérica en 150-200 hasta que la cetoacidosis diabética esté resuelta. Esto justamente se va a hacer con lo que dijo Ludwig, ¿ok? Administración también de combinación con dextrosa y solución salina, solución IE para mantener valores en estos rangos y evitando los descensos bruscos de glucosa y al mismo tiempo esperando la corrección de la acidosis en el paciente. El uso de bicarbonato es un poco controvertido, ¿ya? Actualmente no se recomienda prácticamente su uso, se recomienda el uso en terapia intensiva, principalmente suelen utilizarlo. Suelen recomendarse el uso terapéutico de soluciones cuando las ácidos son graves, o sea, menores de 7, el pH inferior a 6,97, si se acompaña de shock, infarto, insuficiencia cardíaca grave o frente a otras situaciones como hipercalemia o depresión del centro respiratorio. Pero realmente esto es algo que están en las guías, pero que no se recomienda realmente hacer porque se ha visto que puede traer más efectos adversos que efectos benéficos. En forma de resumen, entonces, el tratamiento va en 3 pilares, ¿no? Primero, obviamente, la evaluación del paciente y las complicaciones de las comorbilidades que le acompañen para decidir cuánto va a ser la intensidad de la hidratación y la de infusión de insulina que van a administrar. Hidratación parenteral, solución salina como recomendación. Insulina por vía intravenosa o vía subcutánea si es una forma leve de cetoacidosis. Potasio, viendo que el potasio previo a la administración esté en un rango cerca de la normalidad si es posible para evitar hipocalemias por uso de insulina. Bicarbonato, discutido, solamente en casos graves, de preferencia evitar su uso. Fosfato se ha visto que no se utiliza. Medidas generales, más que la vigilancia, ¿no? Una vez que ustedes inician una bomba de insulina, el monitoreo del paciente es continuo, cada 30 minutos a cada hora, para evitar justamente que realice hipoglucemia si no se obtiene una observación correcta. Considero resuelto un episodio de este cuadro cuando tengo ya una glucosa menor a 200, tengo un bicarbonato mayor a 15, tengo un pH mayor a 7,3 y un anion gap menor o igual a 12, ¿sí? Mientras ustedes no tengan esto, el paciente va a seguir acidótico. Una glucosa baja no significa que la acidosis haya sido resuelta, eso hay que tener mucho cuidado y por lo tanto hay que confirmar mediante un estudio de gasometría. Ahora, justamente evitar los descensos bruscos de glucosa, a su vez también hay complicaciones asociadas a lo que es la cetoacidosis diabética, como la dilatación gástrica aguda, edema cerebral, puede haber hipocalemia, principalmente más en este caso, puede haber hipoglucemias, infecciones, resistencias insulínicas, el paciente puede complicar con infartos, puede haber trombosis justamente por el reposo que va a mantener el paciente. Recordar que ante una hipocalemia principalmente, ante una hipercalemia, obviamente yo no voy a administrar potasio, ¿ya? Se recomienda administrar potasio a los pacientes que tienen valores inferiores a los rangos de normalidad, ¿ya? Si tengo un valor menor a 3,5, el régimen de potasio tiene que ser revisado para su administración, ¿sí? En forma general, lo que me interesa en este punto, ustedes que recuerden, es que el electrolito debe ser evaluado previo al inicio del uso de insulina para evitar hipocalemias severas durante la administración, ¿ya? Eso es lo que importante que me interesaría que recuerden en este punto. En lo que es hipoglucemia, se imaginarán que va a depender de la dosis de insulina que ustedes le están dando y al mismo tiempo del control que ustedes le estén realizando en el paciente. Un paciente con insulina en bomba tiene que ser monitorizado en forma continua para evitar que exista un descenso brusco de glucosa y por lo tanto hipoglucemias que también son de alto riesgo cardiovascular, ¿sí? La hipoglucemia puede resultar en una cetosis de rebote debido a hormonas contrarreguladoras. Ese es un punto importante también. Recuerde que las hormonas contrarreguladoras favorecen la lipólisis y generación de ácidos grasos libres, que son un sustrato para gluconeogénesis y generación de cuerpos cetónicos. Por lo tanto, evitar hipoglucemia también termina siendo muy importante. Esto va a alargar la duración del tratamiento, ¿ya? Recuerden, una vez que la glucosa disminuye abajo de 250, la solución en Y es recomendada para evitar un descenso brusco de glucosa y de esa manera compensa la acidosis en el paciente. El edema cerebral es otro problema muy frecuente que existe, más común sobre todo en los niños que en los adultos. 70-80% de muertes en niños menores a 12 años, consecuencia de un mal manejo de este punto. Son más acidóticos generalmente los niños que desarrollan este problema, ¿ya?
El reemplazo de volumen y la administración de insulina durante las primeras horas se asociado a este problema, ¿sí? Por el descenso brusco de glucosa y por el exceso de líquido que yo puedo administrar. Por lo tanto, son dos puntos en los que yo tengo que tener bastante cuidado. A su vez, este exceso de líquido se puede asociar a edema de pulmón, es más raro, realmente no se ve prácticamente en los adultos. Se especula que es el exceso de líquido iatrogénico, la rápida administración en un corto periodo de tiempo aumenta esa probabilidad. Pacientes con insuficiencia renal, pacientes cardiópatas, pacientes ancianos tienen que tener cuidado y vigilar esto para evitar complicaciones. ¿Me escucha? Ya, pasó ahí. ¿Me escucha? Sí, Doc. Algo Sí, pasó Doc, con sí la me lo escucho. presentación. Raro, perdón. Se costó un poco. Bueno, ya les pongo un ratito. Está. Un poco se costó. Perdón, me voy a mover un poco otra vez porque estoy en la tablet y... Un minuto. Un momento, por favor.
Continuando entonces un poco, si vamos subiendo, yendo a la parte de lo que son la administración de líquidos intravenosos, vemos que es importante determinar el estado de hidratación, ¿no? Recordando los antecedentes de riesgo que tenga el paciente, si es un choque hipovolémico, si es un choque cardiogénico, si hay hipotensión leve. Esto es importante de evaluar el sodio también, que es un factor que aún no discutimos, que vamos a ver en un ejemplo, que es menos frecuente que esté afectado de forma severa, ¿sí? Y que muchas veces más bien puede ser pseudo hiponatremia. Entonces es importante primero corregir el sodio para ver si realmente está alterado o no, aunque pueden haber estados de deshidratación severa en los cuales el sodio probablemente sí puede estar un poco aumentado, ¿ya? En todo caso, es importante hacer la evaluación del estado de hidratación del paciente para determinar la cantidad de líquidos que ustedes van a administrar, ¿ya? Y ver si un sodio sérico está normal, está bajo o es un sodio sérico elevado, ¿sí? Lo importante es recordar aquí es justamente la parte que dijo uno de sus compañeros, que cuando la glucosa sérica baja por menos de 250, se cambia a una solución glucosada con solución salina, o una solución en IEC se le conoce, justamente para mantener una glucosa en rangos normales hasta obtener un control del estado acidótico que tiene el paciente, que puede no estar solucionado aún con los descensos de glucosa. La insulina, vía intravenosa o vía subcutánea, que es más o menos similar a lo que discutimos anteriormente con ustedes, la administración del bolo, sea en forma intravenosa como en forma subcutánea, vigilar el descenso, recordar la meta 50-70 miligramos por decilitro por hora, ¿ya? Y aumentar la dosis si es que no se obtiene un control adecuado, ¿ya? Lo que es el potasio, si el potasio sérico es menor a 3,3, se debe administrar electrosol K dentro de las soluciones para corregir el paciente y esperar una normalización. Más de 5 no requiere administrar potasio, entre 3 y 5 se puede considerar administrar potasio, aunque en la práctica muchas veces no se lo hace menos que existe hipocalemia, ¿sí? Y la parte del bicarbonato, nuevamente, discutido y solamente cuando hay un pH menor a 7, discutir su administración. El estado de cetoacidosis, como ven, es aparentemente un estado en el cual existe una deficiencia prácticamente absoluta de insulina, ¿no? No existe un proceso de metabolismo a nivel intracelular para la generación de energía y por lo tanto se opta por fuentes gluconeogénicas para la generación de dicha energía, que la verdad sí existe, sino que no es capaz de entrar a la célula para ejercer su función. Por otro lado, tengo un estado que no es acidótico, justamente. ¿Por qué? Porque la deficiencia de insulina en este caso no es absoluta, es relativa y es más característico del paciente que tiene diabetes tipo 2, que es el estado hiperglucémico hiperosmolar. Es una alteración grave, no acidótica. La verdad es la más frecuente en pacientes con diabetes tipo 2 y se asocia con una deshidratación bastante importante y con glucemias mucho más altas inclusive, con valores que llegan incluso a más de 600. Pero, pese a tener ese valor de glucosa tan alto, no hay acidosis. Existe una ausencia de acidosis, pero obviamente por ese glucosa y por la deshidratación yo tengo una osmolaridad sérica aumentada que yo considero por encima de los 320 milimoles, ¿ya? Epidemiológicamente es un 1% de ingresos, tiene peor pronóstico que la cetoacidosis diabética. Si bien en la anterior la mortalidad era de un 1 a un 3%, en este caso estamos hablando de una mortalidad de un 10 al 20%. Bastante variación, la verdad. ¿Por qué? Porque estos pacientes, como ustedes ven, son pacientes ya de mayor edad. Y a la mayor edad llegan más comorbilidades. Aquí ya llegan más los pacientes que ya tienen complicaciones crónicas, que ya tienen factores cardiovasculares, que han tenido infartos, que tienen enfermedades de base. Y por lo tanto, agregar un cuadro de descompensación diabética aguda va a favorecer o aumentar la mortalidad en este grupo de pacientes. Entonces, la cetoacidosis se caracteriza justamente por un aumento de deshidratación, un aumento de los valores de glucosa sérica, pero no hay acidosis, ¿sí? Pero la mortalidad está aumentada. Recuerden que este grupo de pacientes va a estar totalmente dentro de la normalidad porque existe todavía una pequeña cantidad de insulina que va a evitar la generación o la conversión de ácidos grasos en cuerpos cetónicos. O sea que esa malonilcoenzima A que vimos que es favorecida por la insulina, todavía está funcionando y por lo tanto no permite la entrada de lo que es acetilcoenzima A o ácidos grasos libres al interior de la mitocondria para la generación de cuerpos cetónicos. En este caso se evita eso y por lo tanto no tengo acidosis en el paciente. Causas desencadenantes muy similares a las anteriores, la infección en un 40-60% de casos, tratamientos como el uso de glucocorticoides, una diabetes no diagnosticada,
falta de cumplimiento al tratamiento, descompensación en general, comorbilidades, una pancreatitis, un stroke o una complicación aguda. El uso de drogas también puede favorecer este problema. Y la fisiopatología es bastante similar a la cetoacidosis diabética. Hay una deficiencia relativa de insulina que aumenta las hormonas contrarreguladoras. Hay un aumento de la gluconeogénesis también, de la glucogenolisis, dando una hiperglucemia, que por ser mayor en comparación con la glucosa que yo tengo en la cetoacidosis, tiene un efecto osmótico que favorece la pérdida de glucosa en orina, dándome deshidratación. Esto me va a dar hiperosmolaridad y esto me va a dar alteraciones renales o disfunción renal aguda, aparentemente. Nuevamente recordar, o sea, lo que es el mecanismo de excreción de la orina. Nosotros tenemos receptores, solo para recordar, tenemos los SGLT2 a nivel de lo que es el túbulo contorneado para la absorción de glucosa filtrada. Pero recuerden que este riñón a su vez también tiene una capacidad máxima de absorción de glucosa, más allá de la cual no puede absorber. Y en este estado de glucosas por encima de 600, voy a tener una pérdida obligatoria de glucosa por la orina porque no va a ser capaz de absorber toda la glucosa que está filtrando. Y por lo tanto yo tengo la glucosuria, que es característico de la enfermedad. Se supera a los que son los propios SGLT2, que incluso están aumentados, como habíamos conversado en el paciente diabético, y por lo tanto yo tengo pérdida de glucosa. ¿Ya? El déficit de insulina, continuando con el gráfico anterior, es menos grave, ¿sí? Hay menos hormonas contrarreguladoras, hay menos ácidos grasos libres, y por lo tanto de esta manera yo estoy impidiendo la cetogénesis o la generación de cetoácido en este grupo de pacientes. ¿Eso significa que si tengo estado hiperosmolar no tengo acidosis? No, se ha visto que en algunos casos existen los trastornos mixtos. Yo puedo tener una cetoacidosis diabética acompañada también de un estado hiperosmolar en algunos casos. ¿Sí? Se pueden presentar las dos cosas juntas. Muy frecuentemente que un paciente con diabetes tipo 2 tenga un debut de cetoacidosis cuando ya tiene una deficiencia prácticamente absoluta de insulina, que puede ocurrir con el paso de los años si no hay un control adecuado, y por lo tanto debutar como una cetoacidosis diabética. ¿Ok? Entonces, resumiendo en forma general, ya tengo una deficiencia absoluta de insulina, que es característico del estado de cetoacidosis diabética. Vamos a la izquierda, en el que existe un aumento de lipólisis, aumento de ácidos grasos libres en el hígado, aumento de cetogénesis, dando como consecuencia cetoacidosis, ¿ya? Y una deficiencia relativa de insulina por el lado de lo que es el estado hiperosmolar, lo que hace que hay una ausente o mínima cetogénesis. Cualquiera de los dos procesos van a aumentarme las hormonas contrarreguladoras, va a favorecerse lo que es lipólisis, proteólisis, síntesis de proteínas, sustratos gluconeogénicos en general para las dos situaciones, ¿ok? Las dos situaciones me van a dar hiperglucemia, las dos situaciones me van a provocar glucosuria, pérdida de agua de electrolitos, deshidratación y deterioro de la función renal, pero generalmente en el estado hiperosmolar esto es mayor y por lo tanto yo tengo incluso un grado de daño renal agudo en ese grupo de pacientes. Síntomas parecidos, la verdad, ¿no? Inicio insidioso, antecedentes de síntomas de hiperglucemia, síntomas típicos de un paciente con diabetes descompensada, poliuria, polidisfagia, polifagia, pérdida de peso. Por la deshidratación, el paciente puede tener hipotensión, puede tener taquicardia, deterioro de la función del sistema nervioso central. Este paciente también, si tiene un estado hiperosmolar prolongado, puede tener riesgo de mareo, letargo, delirio, convulsiones o coma en algunos casos severos. Criterios diagnósticos. A diferencia del anterior, el pH en este paciente está totalmente normal, no existe ninguna alteración en el mismo, pero la glucosa está mucho más alta. La glucosa mayor a 600 es característica del problema, un pH normal mayor a 7.3, un bicarbonato mayor a 18, cetonuria escasa, pero puede estar presente, recuerden los trastornos mixtos, y una osmolaridad que está mayor a 320, lo que es característico para establecer un diagnóstico de estado hiperosmolar, justamente como el nombre lo dice, y un anion gap que generalmente está normal, ¿sí? El estado mental en este grupo de pacientes suele estar más alterado, ¿sí? Los pacientes con hiperosmolar suelen estar con más estupor, por más coma, debido al grado de deshidratación que presenta el grupo. El diagnóstico requiere síntomas y obviamente laboratorio, ¿no? Una glucosa plasmática mayor a 600, una osmolaridad mayor a 320, ausencia de cuerpos cetónicos, más signos obviamente de deterioro neurológico, me da el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Diagnóstico diferencial, oyendo lo que es el diagnóstico diferencial de las complicaciones agudas, como el estado hiperosmolar, como se imaginarán, la hidratación es un punto importante. Este es un gráfico de ejemplo nada más.
La piel puede estar muy seca, puede tener una respiración normal. Mira, a diferencia de la cetoacidosis por la respiración de Kussmaul o Loza Manzana en algunos casos. Puede haber focalidad neurológica en algunos casos también. Hay glucosuria en los dos, pero obviamente es más severa en el paciente con estadio hiperosmolar, con la mayor pérdida. Lo que es gasometría realmente está dentro de la normalidad, con un pH, un bicarbonato dentro de la normalidad, ¿sí? Y el estado hiperglucémico hiperosmolar también tiene la característica que va a demorar días en evolucionar. ¿Por qué? Porque este paciente todavía tiene insulina, a diferencia de la cetoacidosis diabética en la que la evolución es en horas, porque la deficiencia absoluta de insulina se manifiesta muy rápidamente con sintomatología. Tratamiento bastante parecido, igual prácticamente, ¿no? La hidratación, la normalización de la glucosa, lo que es electrolitos y comorbilidades, es prácticamente la misma forma de tratar. La infusión de insulina es exactamente de la misma manera, infusión endovenosa, en este caso como es una glucosa bastante alta, por lo general se recomienda la administración de insulina endovenosa, ¿sí? La dosis de forma de administración es la misma por kilo por hora, el objetivo de descenso de glucosa por hora es exactamente igual, ¿ya? La glucosa, recomendado, la meta que se quiera llegar es menor a 250 igualmente, el potasio se va a vigilar de la misma manera, por lo tanto esta parte del manejo es igual a la anterior. Hay situaciones con hiperglucemias bastante severas que pueden llegar a ser superiores a 1000. Recuerden que estos son pacientes ya de mayor edad por lo general y por lo tanto tienen más comorbilidades que les dan aumento de riesgo de eventos como por ejemplo una tromboembolia pulmonar, una trombosis cerebral, mesentérico, infarto de miocardio en los primeros días de tratamiento del mismo. Y por lo tanto es por esto justamente que la mortalidad es 10 veces mayor, ¿ya? En cuanto a la acidosis láctica, es más una consecuencia que se va a dar, justamente consecuencia también en algunos casos de la propia cetoacidosis diabética, ¿ya? Se ha visto que cuando el aporte de oxígeno a los tejidos es insuficiente o existe una mala utilización del mismo, como en el shock, insuficiencia respiratoria, cardíaca, anemia o intoxicación por etanol, se puede provocar esto, ¿ya? Se ha visto que justamente los pacientes que tienen, por ejemplo, una cetoacidosis diabética, ¿sí? Tienen un aumento de la conversión de lo que es piruvato por metabolismo anaeróbico a la generación de lactato y por lo tanto la generación de acidosis láctica, ¿sí? Recuerden que el piruvato no está en una cantidad suficiente en estos estados y por lo tanto no entra en suficiente forma lo que es el ciclo del ácido tricarboxílico para favorecer el metabolismo de los ácidos grasos. Este piruvato puede pasar por el metabolismo anaeróbico, sobre todo en situaciones agregadas como lo que es sepsis e hipotensión, y esto va a favorecer la generación de lactato y me va a generar una acidosis láctica en este grupo de pacientes. Por lo tanto, es importante la vigilancia también de este estado acompañante que se puede dar en este grupo de pacientes. La presentación clínica, inicio repentino, puede haber hiperventilación, puede haber hipotensión, taquicardia, debilidad. Como ven, síntomas muy parecidos a los que son de la propia enfermedad adicional de base. Por lo tanto, el diagnóstico se va a basar también en la presencia de una gasometría con alteración, ¿ya? Recuerden que la característica de una acidosis láctea es justamente una glucosa normal en muchos casos, ¿no? Con un pH disminuido, con un anión GABA aumentado, con cuerpos cetónicos normales o aumentados, o una osmolaridad sérica normal. Entonces, como ven, si yo quiero hacer una diferenciación entre lo que es cetoacidosis diabética con acidosis láctica, realmente se vuelve un poco complicado, excepto por los valores de glucosa que van a estar aumentados en los pacientes con cetoacidosis diabética. En sí, los estados de cetoacidosis diabética se pueden acompañar en algunos casos con cetoacidosis láctica, principalmente si yo tengo estados que favorezcan lo que es metabolismo anaeróbico en ese grupo de pacientes, ¿ok? El tratamiento en estos casos es básicamente usar medidas de soporte, ¿no? Es algo similar a lo anterior y la hidratación juega un papel clave para el tratamiento. Ahí puede tal vez incluirse lo que es la infusión o tratamiento de uso de bicarbonato, eh, tratamiento de causas básicamente, ¿no? Y en casos solamente muy, muy severos puede ocurrir a procesos como diálisis, por ejemplo, en pacientes que tienen tal vez un daño renal acompañante. Pero es algo que no se encuentra tan frecuentemente en la práctica y si se encuentran son unas acidosis lácticas leves, no son severas realmente, salvo que se acompañen de estados de hipoxemia o estados agregados como infecciones sobreagregadas que puedan descompensar al paciente. ¿Ya?
Ahora, hemos visto teoría. Ahora, ¿cómo introduzco esto realmente a lo que es la práctica? Veamos entonces esto, ¿sí? Porque necesito que entiendan algo de lo que acabamos de ver, porque se habla de muchas cosas, pero ¿qué sentido tiene su utilización? Veamos esto entonces. Un ejercicio. Paciente masculino de 40 años de edad. Acude al servicio de emergencias con síntomas de poliuria, polidipsia, polifagia, 3 meses de evolución. Acude a médico particular, le dio la glucosa, le dio 500 y por lo tanto le recomiendo que acuda al servicio de emergencia para que sea valorado. ¿Ya? Tiene signos vitales con una tensión alterada del 90-70, está con 112 cardíaca, 23 de respiratoria, 36,4 de temperatura, saturando al 90%. Una glucosa en emergencia que está en high, lo que significa que está sumamente alto, y eso es lo que tienen ustedes en emergencia. ¿Qué piden en ese paciente? Puede levantar la mano. Estamos con Denise, estamos con Melissa, luego Ludwig. Vayan, empiecen en el orden que les dije. Empezaría con una gasometría. Solo Ya. digo o más. ¿Qué más pediría? ¿Otro más? Una biometría ¿Algo más? para descartar una infección, una función Ya, renal. ahí está bien. Vamos con el siguiente. Gracias. También podría ser una química sanguínea y una creatinina ahí verde. Ya. Ludwig. Sí, Doc, los mismos sería de solicitar. ¿Te agregarían algo más los anteriores? Química sanguínea, gasometría. ¿Qué más dijeron? Función renal, pero es igual. Función renal. ¿Qué más? Kevin L. También podríamos pedir un examen de orina. No, Sí, ¿cuál sería el objetivo en ese caso? para ver si es que el paciente tiene cetonuria. Perfecto. Ya, está bien. ¿Algo más? Tengo biometría, química sanguínea, tengo examen de orina, tengo función renal, ¿no? ¿Algo más que falte? Pablo. Electrolitos, Doc. Electrolitos, ¿no? De base, por supuesto que sí, hay que pedir eso para saber cómo está y ver si existe tal vez alguna hipocalemia o un sodio falsamente bajo. Es importante hacer eso, ¿ok? Creo que está todo lo que ustedes han querido, creo que está aquí. Entonces, esto es lo que salió en el paciente, ¿ya? Tenemos estos resultados. Tenemos un sodio en 130, tengo un potasio en 3,2, la creatinina en 1,3, una glucosa en 550. Estos son exámenes de laboratorio central, por si acaso. Una biometría hemática, hemo y gasometría. ¿Quién quiere empezar con las interpretaciones de lo que encuentran aquí? O si todo está normal, seguimos. ¿Nadie encontró nada? ¿O están analizando? Denise, luego Melissa. A ver, Luego tenemos Kevin. ya, Empiecen. a ver, por lo que se ve, hay una acidosis, ya, y también, bueno, esta podría estar moderada, también presenta ¿Puede bacterias. estar o está? Según los criterios, ¿cómo está? Moderado. Moderado. Ajá. ¿No es severa? No estoy tan segura. ¿Severa era menor a cuánto? Denise. A ver, estaría menor a... ¿Cuánto era lo normal? El pH... Ah, claro, está... No, sí está moderado porque es 7,35 y esta 7,20. Pero no está mucho. Ya. Entonces,
En esto lo que usted ve es el pH que está en 7.2, usted da un diagnóstico de una acidosis, ¿no? ¿Qué más encontramos ahí? ¿Quién seguía? ¿Elisa? Sí, Doc. A ver, sería una acidosis metabólica porque el bicarbonato está bajo. Ya. Y ¿Cuál es el rango normal? de 22. Sí, de 18 a 22. 22 era. Ajá. 18 a 22, está bien. ¿Ya? Ahora. Y en cuanto a lo que nos dijo de medir el potasio antes de iniciar el tratamiento, igual está un poco bajo porque es de 3.5 a 5 y está en 3.2. Ya, perfecto. Gracias. Kevin. Bueno, la creatinina también está al borde porque sí está un poco alta porque es hasta 1.2 y el paciente tiene 1.3, la glucosa está elevada. También en el examen de orina se puede ver glucosa que normalmente no debe estar, igualmente la presencia de bacterias y lo que dijeron mis compañeros del sodio, del potasio, que igual estaba bajo. Ya, con usted mismo, ese hemo, ¿es infeccioso para usted? Más que infeccioso porque no tiene así bacterias tanto, pero bueno, puede ser igual por lo que tiene full glucosa, por lo que igual eso puede ser un caldo para que crezcan las bacterias. Pero en este caso, ¿es un hemo infeccioso o no lo es? No, porque no hay No, esa leucocitos. es la respuesta que quería. Gracias. ¿Alguien más? Que solo los tres están participando, ¿nadie más está ahí? Pablo. Doc, creo que faltaría la biometría hemática. Los leucocitos que están en 15.000 serían, con los neutrofilos en 90% sería una neutrofilia. Ya. Eso nos indicaría, creo yo, que a la presencia de una infección que podría orientarnos un poco. Listo. Ahora, por lo general, en los pacientes que tienen este debut, a veces sí se puede presentar un aumento de la leucocitosis y la neutrofilia, aun cuando no existan procesos infecciosos, probablemente causado por proceso inflamatorio que involucra el problema. Se ha visto que sí puede haber un poco de leucocitosis en este grupo de pacientes, aún sin presencia de infección. Pero obviamente hay que descartar igual el proceso infeccioso, así que está bien. ¿Ok? Gracias, Pablo. ¿Alguien más, por favor, que quiera participar? Ludwig, gracias, pero tú ya participas también. Después te pregunto de nuevo. ¿Alguien más, por favor, que quiera participar? Todos tienen que participar. Voy diciendo yo, ya. Ángel Yumi Taxi. Sí, Doc, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué más encontró usted aquí? Nada. Siguiente. Daniela Chávez. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes. Tal vez la glucosa en orinas también me llama un poquito la atención porque son 3 cruces. Eso indica glucosuria, ¿no? Pero como habíamos comentado, o sea, está positivo. Kevin también comentó que hay glucosa en orina presente. La glucosa en orina no debe existir en forma general. Ya de base no hay porque se debe reabsorber todo lo que se filtra, pero cuando se supera esa capacidad va a ocurrir eso. Marcos Rogel. Doc, podíamos descartar infección porque los nitritos están negativos. También, está bien. Gracias, está bien. ¿Algo más? Andrea. Doctor, se encuentra un anión elevado de 14. Ya, ¿eso es característico de qué? De cetoacidosis. De acidosis metabólica principalmente, ¿no? Generalmente es característico de acidosis metabólicas, ¿sí? Generalmente las acidosis metabólicas se pueden asociar a un anión GAP elevado, ¿ya? Hay situaciones en las que tengo anión GAP normal, por ejemplo,
consecuencia de diarreas o ácidos tubulares renales, porque pueden estar con anion GAP normal, pero es importante el anion GAP para establecer la diferenciación del tipo de ácidos que yo tengo. En este caso está aumentada, es típico de la acidosis, cetoacidosis diabética, que es una acidosis metabólica. ¿Está correcto? ¿Alguien más? ¿Algo más? Michelle. Doctor, que con el valor de la creatinina y dependiendo de la edad del paciente también podríamos calcular si es que tiene algún tipo de daño renal. Les di la edad, creo que no les di, ¿no? Sí, 40 No. años. Calculen entonces, ahí está. Perdón. Ya le calculo. Calculen todos si desean. 40. ¿Qué método van a usar para el cálculo? El FGP de EPI. CKDP, está bien. Sale que tendría un 68.3, estaría en un estadio G2. Una insuficiencia renal estadio 2, ¿ya? Probablemente puede ser un daño renal agudo, consecuencia de la deshidratación, ¿no? Habría que ver luego de la hidratación a ver cómo queda el valor, pero es probable que sea eso, ¿ok? No podemos hablar que tenga ya un daño renal crónico, a menos que tengan ustedes un valor anterior algunos meses antes de una función renal disminuida también. En este caso puede ser agudo en este momento. Pero es importante tener ese dato adicional. ¿Está bien? Gracias. ¿Alguien más? A ver, me han dicho que tiene acidosis, me han dicho que hay un bicarbonato bajo, me han dicho que está con un potasio bajo, está con una leucostosis neutrofil, está con glucosuria, no hay infección, tiene disfunción renal probablemente aguda, estadio 2, hiperglucemia obviamente, hipocalemia. ¿Qué más falta? ¿Qué parámetros ni siquiera le han visto? ¿Cuál está faltando ahí? El sodio, doc. ¿Quién dijo eso? Levante la mano. Yo, Ángel. ¿Por qué está el sodio alterado? Cuénteme. Porque usted, como decía que también estaba perdiendo glucosa en orina, perdía también algunos electrolitos. O sea, por eso tal vez. Vamos por el primer punto. ¿Cuál es el rango normal de sodio? Es de 135 a 145 normalmente. Listo. Por ahí entonces. De momento tenemos una hiponatremia, ¿correcto? Pero, ¿hay algún pero por ahí para ese sodio? ¿Será un sodio real o no? ¿Qué opina usted, Ángel? ¿Alguien que quiera ayudar puede levantar la mano? Kevin. Yo diría que sería real porque el examen de, digamos, de electrolitos dice 130, pero en la gasometría también nos indica 129. Ya. Listo. Una vez que han visto todo esto, vamos al siguiente paso. Fórmulas, ya que es algunas de las cuales que quiero que aprendan ustedes, ¿ok? Esto es algo que requiere práctica para ya tenerles en la memoria prácticamente, pero de momento a mí me interesa que sepan algunas, lo que es la osmolaridad, lo que es el sodio corregido, principalmente esas dos me gustaría en este caso, ¿ya? Vamos con la osmolaridad, ¿sí? Necesito que calculen la osmolaridad en este paciente, porque no podemos hablar si es una cetosis o un estado hiperosmolar. La glucosa está un poco al límite, ¿no? Por favor, necesito que hagan un cálculo de la osmolaridad. Y generalmente lo que se calcula en este grupo de pacientes es la osmolaridad efectiva, ¿ya? Que es igual a la fórmula que ustedes ven abajo, no la total, la efectiva, ¿sí? 2 veces sodio más glucosa dividido para 18. ¿Le tienen ya la fórmula? Pongo los valores nuevamente.
¿Alguien encontró ya la osmolaridad? Puede levantar la mano. Osmolaridad efectiva. Doug a mí me dio 290.55, no sé si. Ya. ¿Alguien más tuvo un valor diferente, por favor? ¿A todos les salió igual o todos pudieron hacer? Sí, doctor, a mí también me salió 290,55. ¿A alguien le salió diferente, por favor? Es más importante eso en este caso. ¿Le salió diferente? Puede levantar la mano. Los dos valores que me acaban de decir coinciden y están correctos. ¿A alguien le salió diferente? Puede decirlo, por favor, para ver en dónde está el error y hacer la corrección correspondiente. Maite. Doctor, yo calculé con el valor del sodio, pero el de la gasometría. Y ahí sale 288. ¿Perdón? Que yo calculé con el valor del sodio, pero con el de la gasometría. Entonces, no sé si estaría bien ahí. Porque ahí sale 288. O sea, le hizo el cálculo, o sea, que sale 258 más el valor. ¿Le sale no, 288. Pero lo hizo con el de 129. Ajá. Ah, ya, es por eso, por el valor, ya. Pero tenían dos valores ahí, o sea, se podrían ir con cualquiera de los dos, pero en general la mayoría está manejando el valor inicial. Pero está bien el proceso, ¿ok? ¿Alguien más le salió algún valor diferente? Listo, entonces hemos hecho el cálculo de la osmolaridad, aparentemente la osmolaridad está bien. Sin embargo, hay un pequeño problema, que el sodio que yo estoy utilizando no sé si es real o no. Yo no sé si realmente la osmolaridad está así o no está así. Entonces ahí viene otro punto, que es el cálculo del sodio corregido, ¿ya? El sodio, cuando está alterado, debo hacer un cálculo para la corrección, porque el sodio desciende por el aumento de los valores de glucosa. Yo lo primero que tengo que hacer es corregir ese sodio para ver si realmente es un sodio que me está dando rangos de hiponatremia o es la verdad un sodio que está totalmente normal. ¿Ya? Esta es la fórmula para la que es la corrección del sodio. Realícenla, por favor. Y me avisan cómo está. ¿Ya la tienen? Me refiero a la fórmula. Si alguien ya tiene el resultado, levante la mano y me van diciendo. Tenemos a ver, alguien que no... A ver, vamos con Cristian y luego vamos con Valeria. Ya, doctor, a mí me salió el resultado de 137.2. ¿Ya? ¿Valeria? Sí, doctor, a mí me salió igual 137.2. ¿Listo? A los que no les salieron así, levante la mano, por favor. ¿A todos les salió 137.2? Ángel. Ahí me salió 592.20. Ya. ¿Cómo fue el proceso que usted hizo para hacer la fórmula? Dígame. O sea, a ver, el sodio era 130, ¿no es cierto? Así es. Más 1.6, que es lo que está ahí. Ya. Y ahí me dio 131.6. Ya.
Luego, en la parte derecha está la glucosa, que es 550 menos los 100, sería 450, ¿verdad? Ya. Dividido para los 100 me dio 4.5. Y luego multipliqué ese 4.5 por el 131.6 de la izquierda y me dio lo que le mencioné, 592.20. Listo. ¿Alguien quiere indicar, o sea, cómo hizo? Valeria, ¿usted cómo le hizo? Sí, doctor. Yo primero resolví una parte de la ecuación, la de la glucosa, entonces 550 menos 100, 450 dividido para 100, 4.5. De ahí le multipliqué eso por el 1.6, porque, o sea, para resolver esa parte de la ecuación, no me acuerdo cuánto me salió. Ya. Ángel, en resumen, el sodio medido que tienes ahí es la primera parte de la ecuación, ¿ok? Y la parte a partir del 1.6 es la segunda parte. La fórmula a partir del 1.6 es una operación separada de la del sodio medido, ¿ok? Sí, Doc, ya me di cuenta, le hice mal. ¿Ya? ¿Listo? ¿Realizó la operación otra vez? Realícela a ver Ya, cómo le sale, por favor. ya le hizo? Ya me salió lo que, igual que los compañeros. ¿Ya? Entonces, recuerden que el sodio medido es la suma en la parte final, ¿ok? Ustedes primero tienen que resolver la multiplicación y el proceso de la resta de la glucosa menos 100 sobre 100, y a eso le van a sumar finalmente lo que es el sodio medido, lo cual les va a dar lo que sus compañeros mencionaron, que es de 137.2, ¿ya? En base a eso, entonces, ahora que ya tengo un sodio real, ¿cuál es la osmolaridad en este paciente? Es de 304,9. Kevin L. Ya, ahorita sí, perdón. Es de 304,9. Ya, ¿a alguien le salió diferente? ¿A todos les salió igual? Sí, lo que eso mismo sale. ¿Ya? Listo. Entonces, esas son las dos formas que me gustaría que se queden el día de hoy, ¿ok? La parte de lo que es sodio corregido, porque recuerden que siempre puede haber pseudohiponatremias, como en este caso pueden ver, fue una pseudohiponatremia. El sodio estaba en 130, pero la verdad está en 137, que es un bonus totalmente normal. A su vez, la osmolaridad, si bien aumentó, todavía no cumple un criterio para esta hiperosmolar, que es a partir de 320 milosmoles. ¿Ya? Preguntas que tengan respecto a estos temas que hemos visto hoy. ¿Puede levantar la mano, por favor? Diana. Sí, doctor. En este caso, para calcular la osmolaridad, siempre debemos de hacerle la corrección de sodio. De preferencia sí, sobre todo estás ante una glucosa elevada, ¿no? Estás con una glucosa normal, no lo necesitas, pero ante una glucosa alterada sí es importante. Listo. ¿Alguien más? Marco. Y luego Ludwig. No escucho nada. Marco. ¿Que hay algún problema con el audio? Ludwig. Doc, ¿en qué caso se utiliza la osmolaridad total? La verdad, para lo que es el ácido de estado hiperosmolar se utiliza más la osmolaridad efectiva, ¿no? Lo que pasa es que la parte del boom y eso no va a alterar mucho la osmolaridad final en el paciente. Por eso no se utiliza tanto realmente en la práctica clínica. El boom para 2.8 te va a sumar poco, o sea, realmente lo que al final te suma más es lo que es el valor de glucosa y sodio.
el boom realmente termina siendo menor realmente para el diagnóstico. No te va a aportar mucho en la osmolaridad total. No te va a hacer pasar de una cetoacidosa a una hiperosmolar, por ejemplo, te pongo haciendo el cálculo. Ahora sí, Marcos. Ya, doctor, creo que ahora ya se me puede escuchar. Sí. Ya. Mi pregunta era en relación a la cetoacidosis diabética. Paciente que la causa principal es una infección y llega y tiene una cetoacidosis moderada o moderada. Entonces iniciaríamos nosotros con la reposición de líquidos y la administración de insulina o preferiríamos el tratamiento de antibióticos para tratar la causa principal que está generando la cetoacidosis. Tiene que ser todo en conjunto prácticamente, ¿no? Porque si no tratas a ver, si tú estás con un estado de cetoacidosis, por ejemplo, está con una infección de base, puedes reducir la glucosa si lo deseas, pero la infección va a estar ahí, va a estar desencadenando la descompensación del paciente. Obviamente tienes que empezar un tratamiento antibiótico también en conjunto, ¿no? Pero recuerde que los antibióticos no van a rehacer la respuesta igual en horas, ¿no? Eso va a demorar un poco más. Entonces, el tratamiento va a tener que ser multidisciplinario al mismo tiempo prácticamente. Gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguien más? Adriana. Doc, disculpe, ¿cuál es la diferencia entre la osmolaridad total y la efectiva o en qué caso se usa la una y la otra? Es la misma pregunta que hizo anteriormente Ludwig, ¿no? La aporte de la osmolaridad total es el boom, ¿sí? Que podría estar aumentado, por ejemplo, te pongo, el boom puede estar aumentado en pacientes con insuficiencia renal, por ejemplo, podría tener un aumento en los valores de boom y tal vez este pueda apostar un poco en lo que es la osmolaridad total. Pero en pacientes realmente, o sea, que tienen función renal y todo normal, puede que no te aporte mucho en lo que es el cálculo de la osmolaridad en ese paciente. Por eso la osmolaridad efectiva es más útil, porque justamente te da aquellos que te van a dar una mayor carga dentro de la osmolaridad, como es el sodio y como es la glucosa. ¿Ya? Ya, Doc, gracias. ¿Alguien más? ¿Ninguna otra pregunta? Bueno, entonces, este era un punto importante que quería que ustedes tengan en cuenta, porque es algo que van a enfrentar muy frecuentemente en la práctica clínica, ¿ok? Entonces recuerden que hay que hacer tres diferenciaciones, si es una descompensación simple o si están entre una cetoacidosis o bien en estado hiperosmolar como complicaciones hiperglucémicas agudas, o la otra complicación que es la hipoglucemia. Entonces es importante establecer la diferenciación de complicaciones agudas severas versus las descompensaciones simples, porque si es una descompensación aguda, probablemente van a tener que usar infusión de insulina endovenosa, mientras que las complicaciones simples pueden ser tratadas simplemente con insulina subcutánea en forma tradicional, ¿sí? La evaluación del paciente tiene que ser integral para que de esa manera ustedes sepan si existe algún desencadenante o no y tratar en conjunto al paciente para evitar justamente desencadenar o que reaparezca nuevamente los estados de cetoacidosis si uno trata el problema de base que tiene el paciente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta adicional que tenga? De no ser así, vamos a dejar ahí, ¿ok? La próxima semana ya vamos a empezar con las complicaciones microvasculares, que ya les voy a enviar la respuesta. No les envié aún porque no iban a exponer todavía. Listo, Doc. Doc, otra pregunta. ¿Listo? El día de ¿Ya? mañana, ¿sí tenemos la presentación de caso clínico o eso ya no se va a hacer por lo que estamos viendo a rotar? Como ya están rotando, realmente ya no lo realizaríamos, ¿no? Porque ya están viniendo ustedes, o sea. Ah, ok, Pero ya. ustedes sí lo hicieron. Sí, sí, ya lo teníamos listo. El grupo responsable ya lo tenía listo. Porque Pero el no objetivo había... era discutir justamente un poco de complicación aguda, ¿no? Pero en este caso, como ya lo prepararon ustedes, pero... Y ya están rotando al final, ¿no? Ah, ya. Y prácticamente un poco de la discusión que iba a hacer es justamente lo que les di el día de hoy. Ya. Entonces,
Sí, De exacto. esta manera considero que ya fue discutido. Ajá. Ya, Doc. Y Ya, entonces, y ya eso no, de las rotaciones, ¿no? Que algunos tratantes se están quejando, o sea, que no les gusta mucho cómo han hecho, pero ahí, bueno, ustedes ya han hecho a su forma y ya no se puede cambiar, así que hay que seguir, ¿ok? Lo que sí le dije a sus compañeras el día de hoy es que tal vez rotar un poco con lo que es el residente durante la tarde en los espacio de visita que realizan les puede ser de utilidad. Y si les interesaba, necesitaba que me envíe un cronograma de horarios en la tarde que pudieran acudir, me avisan si les interesa, ¿ok? sí, Doc, ya le aviso. O sea, tocaría, o mejor dicho, existiría la posibilidad de ir en la tarde también con un interno, ¿no? Interno no hay, la verdad, aquí. Lo que ustedes Ah, hay es más bien un residente. O sea, el interno está, pero creo que no está todos los días. O sea, pero los dos le pueden ayudar. O sea, nosotros generalmente tenemos pase de visita en la mañana y pase de visita en la tarde. Entonces, en la tarde hay tratantes en la tarde que pasan visitas. O sea, el objetivo sería que ustedes acompañen al residente a evaluar a los pacientes que van a ser pasados visita. Podría ser útil para ustedes porque van a ver pacientes y el manejo que se va a hacer en cada uno. Si les interesa, ¿no? Ahí me avisan, ¿ok? ya, Doc. Sí, yo le aviso igual y con todo iremos organizando para ver cómo irían los grupos. Claro, las tardes que puedan, ¿no? Porque hay tardes que tienen Exacto. clases. Ahí me avisan, ¿ok? ¿Ya? Ya, Doc, otra cosa también, y más o menos Dígame. un horario para ir en la tarde. Podría ser, les dije, a partir más o menos de las 4 o 5 de la tarde, ¿no? Porque los Ah, tratantes están más o menos aquí hasta las 8 y pasan visita más o menos hasta las 7. Entonces, en ese horario es el que van a tener más ustedes, un poco más de movimiento. Déjenme preguntar en todo entonces, caso, a ver qué horario tienen ellos más, ¿ok? ya ahí nos avisa, Doc. Y Doc, otra cosa, respecto, ¿y cómo haríamos la nota de la parte de los casos clínicos? ¿Nos pondría la nota por ir a rotar o cómo sería? Lo importante en este caso generalmente se clasificaba lo que es la asistencia y la participación que ustedes tengan durante el momento de la rotación. Por eso también sería importante un poco, a ver si pueden venir a rotar en las tardes también. Generalmente era una rotación a ver, la rotación que se hacía era toda la semana y el grupo al final de la semana tenía que presentarme un caso clínico de los cuales hayan revisado dentro de la semana con revisión bibliográfica, algo similar a lo que ustedes hicieron en el grupo de ustedes, ¿ok? Pero obviamente no ninguna presentación de PowerPoint ni nada, sino que cada grupo que rota va a preparar uno de los casos que revisó durante la semana o durante los días que estuvo ahí con revisión bibliográfica respecto al tema de discusión o al tema que vieron. Por ejemplo, si vieron un adenoma de hipófisis, por ejemplo, o vieron un prolactinoma, una revisión un poco sobre lo que es prolactinoma, un resumen del caso clínico, un análisis del caso, ¿ok? Ok, pero claro, le presentaríamos a usted, ¿no? En el Sí, no, hospital, eso supongo. es ya una entrega que van a hacer en grupo y lo van a hacer generalmente hasta el fin del semestre, o sea, el objetivo es que lo entreguen, ¿ok? Ah, ok. Ya, Doc, y otra preguntita también. ¿Todos los días están disponibles para ir en la tarde? Todos los días. Sí, o cómo, o hay ciertos días específicos para ir en las tardes. Déjeme coordinar a ver qué dicen los residentes también, ¿ya? Y Ya, listo. mañana podría ser eso, ¿ok? Yo le aviso. En todo caso sería a partir de la próxima semana. Déjeme consultarles, ¿ok? Y yo les Ya, comunico. Doc. Ya. Y nosotros el día de mañana, bueno, como usted sabe, los viernes tenemos, en el caso de mi paralelo, el HCAM 2, los viernes teníamos la supuesta presentación de casos clínicos y el paralelo 1 los miércoles. Entonces esas clases ya no las tomamos. Como ya están ahora con asistencia, ya no tendrían. Ah, ya, Doc. Ya. Muchas gracias. ¿Listo? Nos vemos Doc, entonces de aquí mañana al disculpe grupo que que le le toque. moleste. Doc, una cosita. Diga. Las chicas que presentan ya la exposición la siguiente semana ya le habían enviado la Eso les presentación. mencioné que todavía no les respondí porque todavía no van a presentar. Ya les respondo en el Ya, transcurso de hoy y mañana. ¿Ok? ¿Listo? Ya, Doc, muchas gracias. ¿Listo? Hasta mañana entonces con el Muchas grupo que le gracias, toque. Doc. Nos vemos ahí, ¿ok? Hasta luego. Muchas Gracias, gracias, profe. doctor. Hasta luego. Ya.